Tenía un mal presentimiento sobre mi propia casa, así que fingí irme de vacaciones. Mientras observaba desde lejos, una vecina anciana me tomó de la mano y dijo, a medianoche, verás y entenderás todo. Cuando llegó la medianoche, me desmayé por lo que vi. En mi propia casa, me invadió un mal presentimiento. Fingí irme de vacaciones y observé desde lejos. Entonces, una vecina anciana me tomó de la mano y susurró, a medianoche, verás y entenderás todo. Cuando llegó la medianoche, me desmayé por la impactante verdad que puso todo patas arriba. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y dinos desde dónde nos escuchas en los comentarios. El calor de la tarde se pegaba a mi camisa mientras abría la puerta de mi estudio. Mis dedos encontraron el interruptor de la luz y fue entonces cuando mi mano se congeló a medio movimiento. Algo andaba mal. Nada dramático. Ni muebles volcados ni cristales rotos. Pero después de 40 años viviendo en esta casa, 30 de ellos como juez de un tribunal superior, conocía cada ángulo, cada sombra, cada detalle de esta habitación. Las carpetas Manila sobre mi escritorio estaban 5 centímetros a la izquierda de donde las había colocado. La silla estaba en un ángulo incorrecto y el archivador, mi archivador privado, tenía arañazos recientes alrededor de la cerradura. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Dejé mi botella de agua con un cuidado deliberado, luchando contra el impulso de abalanzarme. En lugar de eso, rodeé el escritorio lentamente, dejando que mis ojos catalogaran cada alteración. La carpeta de la escritura de la propiedad, que siempre mantenía orientada hacia el frente, ahora estaba inclinada de lado. Los documentos de impuestos que había archivado cronológicamente estaban desordenados. Alguien había revisado estos papeles metódicamente, tratando de volver a colocarlos cerca de sus posiciones originales. Cerca, pero no perfecto. Me agaché junto al archivador, mis rodillas protestando. La cerradura tenía pequeños arañazos. Un trabajo de aficionado. Probablemente un abrecartas o un cuchillo de mantequilla. Abrí el cajón. Todo estaba allí, pero el orden era incorrecto. Mi testamento estaba debajo de los papeles del seguro en lugar de encima. Los estados financieros mostraban huellas dactilares en los márgenes. Quizás lo había hecho yo mismo. Movido las cosas en un momento que había olvidado. Después de todo, tenía 67 años. Pero incluso mientras se formaba el pensamiento, lo descarté. 30 años en el estrado me habían enseñado a confiar en las pruebas por encima de las explicaciones convenientes. Mi mente podría estar envejeciendo, pero no estaba fallando. Todavía no. Me quedé allí, en el silencio de mi estudio, sosteniendo una carpeta con las huellas dactilares de otra persona, y sentí que algo se movía dentro de mi pecho. No era pánico, era algo más frío. El mismo instinto que me había ayudado a pillar a testigos mentirosos, a detectar documentos falsificados, a ver a través de testimonios ensayados. Ese instinto estaba gritando ahora. La pregunta era, ¿quién? La cena respondió a esa pregunta sin palabras. Había ocupado mi asiento habitual en la cabecera de la mesa. Edwin se sentaba a mi derecha, Eupemia frente a él. El pollo estaba demasiado cocido. Eupemia nunca había llegado a dominar las recetas de mi difunta esposa, pero lo corté con precisión medida, masticando lentamente mientras ellos hablaban de trivialidades sobre su día. Entonces, Edwin se aclaró la garganta. Papá, estaba pensando, ¿has actualizado tu testamento recientemente? Solo quiero asegurarme de que todo esté bien organizado. Mi tenedor se detuvo a medio camino de mi boca. Lo dejé con un control cuidadoso, el metal tintineando contra la porcelana más fuerte de lo que debería. Miré a mi hijo. Realmente lo miré. Sus ojos se desviaron hacia Eupemia, y luego de vuelta a mí. Demasiado rápido. ¿Por qué lo preguntas? Por ninguna razón, solo planificación inteligente, ya sabes. A tu edad. A mi edad. Dejé que las palabras flotaran en el aire, observando cómo un rubor subía por su cuello. Ya veo. Eupemia se inclinó hacia adelante, su sonrisa cálida, pero sus ojos agudos. Wilbert, solo queremos lo mejor. Tener una documentación clara protege a todos. Evita confusiones más tarde. Tomé un sorbo de agua, dándome tiempo para estudiarla. Era buena, mejor que Edwin ocultando los nervios.
Pero había pasado 3 décadas leyendo el lenguaje corporal en los tribunales. Su mano izquierda agarraba el tenedor con demasiada fuerza. Los tendones de su muñeca sobresalían como cables. Confusión sobre qué, exactamente. Ella parpadeó, recuperándose con suavidad. Oh, ya sabes, asuntos legales. A Edwin le preocupa que vivas solo en esta casa tan grande. Ah, sí. No fue una pregunta. Volví a coger mi tenedor, reanudé la comida y dejé que interpretaran mi silencio como quisieran. El resto de la comida pasó a rastras. Después, fingí ver las noticias de la noche mientras en realidad estudiaba sus reflejos en la ventana oscurecida detrás del televisor. Se sentaron juntos en el sofá, con las cabezas juntas, las voces bajas. Eupemia tocó el brazo de Edwin, un gesto de tranquilidad o de conspiración. Edwin asintió, me miró y luego se apartó rápidamente cuando pensó que podría darme cuenta. Pensaban que solo estaba viendo la televisión. No tenían ni idea de que estaba construyendo un caso. Esa noche, me quedé en la cama mirando la lenta rotación del ventilador de techo, sin poder dormir. ¿Mi hijo? Mi propio hijo. El niño que había criado, al que había pagado la facultad de Derecho, al que había celebrado en su boda, ahora sentado en mi sala de estar, ¿tramando qué? ¿Hacer que me declararan incompetente para tomar el control de mis bienes? La casa valía más de $1 millón en este mercado de Scottsdale. La póliza de seguro de vida, otro $500,000. Cuentas de jubilación, inversiones, el terreno en Flagstaff que mi padre me había dejado. Mucha motivación para alguien sin paciencia. Me levanté antes del amanecer, moviéndome por la casa silenciosa como un fantasma. El correo estaba en su lugar habitual junto a la puerta principal. Edwin debió de haberlo traído ayer. Revisé la pila con cuidadosa atención. 3 sobres habían sido abiertos y resellados toscamente. 2 cartas relacionadas con impuestos que esperaba habían desaparecido por completo. Saqué mi teléfono y revisé la aplicación de seguimiento postal. Ambas cartas desaparecidas figuraban como entregadas hacía 3 días. Me temblaban las manos mientras fotografiaba los sobres abiertos. Luego, me recompuse a pura fuerza de voluntad. No había lugar para la emoción ahora. Solo pruebas, observación, planificación. De vuelta en mi estudio, me paré frente al archivador profanado y dejé que la rabia me inundara. Luego la encerré. En lo más profundo, donde no pudiera interferir con el pensamiento claro. 30 años viendo a la gente mentir me enseñaron una cosa: todo el mundo tiene una señal que lo delata. La de Edwin siempre estaba en sus ojos. Esta noche no pudo sostenerme la mirada por más de 3 segundos. Las piezas se estaban ensamblando en mi mente como un escrito legal. Motivo, dinero. Oportunidad, vivir en mi casa. Método, aún desconocido, pero claramente habían empezado a recopilar información, a construir una base, y pensaban que yo era solo un viejo cansado que no se daría cuenta de que le estaban robando su propia vida. Me hundí en la silla de mi escritorio y hablé en voz baja a la habitación vacía. Creen que solo soy un viejo cansado. Están a punto de aprender lo que te enseñan 3 décadas en un tribunal. Cómo leer las pruebas, cómo construir un caso y cómo atacar cuando menos se lo esperan. El plan comenzó a formarse entonces. No venganza. Todavía no. Primero, necesitaba información. Y para obtener información, necesitaba ser invisible. Necesitaba que pensaran que habían ganado, que yo estaba fuera del camino, que podían actuar libremente. Me querían fuera. Bien, desaparecería. Pero no de la forma que ellos esperaban. Saqué un bloc de notas y comencé a hacer listas, suministros que necesitaría, lugares desde los que podría observar, gente que me debía favores. La maquinaria de mi contraataque encajó con la precisión que una vez usé para desmantelar estrategias de defensa. Cuando el sol salió sobre el desierto, proyectando largas sombras en el suelo de mi estudio, sabía exactamente lo que iba a hacer. Habían abierto una puerta a la oscuridad, pensando que encontrarían a un anciano indefenso al otro lado. En cambio, iban a encontrar a un juez. Y esta vez, no estaba atado por las reglas de la prueba ni por el derecho procesal. Esta vez, el veredicto sería solo mío.
2 días de planificación, 2 días fingiendo ser el jubilado despistado mientras hacía preparativos cuidadosos. Ahora, sentado en la mesa del desayuno con Edwin y Eupemia, estaba listo para tender la trampa. Unté mi tostada lentamente, tomé un sorbo deliberado de café y luego dejé la taza con una precisión casual. He estado pensando en ese viaje al Gran Cañón del que siempre hablamos. Voy a hacerlo. 2 semanas, a partir de hoy. El tenedor de Edwin cayó con estrépito sobre su plato. ¿Hoy? Eso es muy repentino. Me encogí de hombros, buscando la mermelada. Estoy jubilado. No hay mejor momento que el presente. Tu madre siempre quiso verlo. Pensé que finalmente lo haría por ella. La emoción en esa última frase fue calculada. Lo suficientemente cierta para ser creíble. Lo suficientemente estratégica para desviar sospechas. Los observé procesarlo, vi la mirada que intercambiaron, demasiado rápida, demasiado cargada de significado. Eupemia se recuperó primero, inclinándose hacia adelante con una calidez fabricada. Eso es maravilloso, Wilbert. Te mereces un descanso. No te preocupes por nada aquí. No te preocupes por nada aquí. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una confesión. Asentí lentamente, estudiando mi plato como si considerara la logística en lugar de leer su rostro. Ella ya estaba planeando. Podía verlo en la forma en que sus dedos tamborilearon una vez contra la mesa. Un gesto inconsciente de impaciencia apenas reprimido. ¿Estás seguro de que estás bien conduciendo solo?, preguntó Edwin, tratando de sonar preocupado. Es un viaje largo para... Se interrumpió, dándose cuenta de la trampa en la que había caído. Para alguien de mi edad. Dejé que un filo agudo se colara en mi voz, viéndolo estremecerse. No quise decir. Sé que no, hijo. Suavice deliberadamente mi tono, dándole una salida. Estaré bien. He conducido estas carreteras durante 40 años. El alivio en su rostro fue casi doloroso de presenciar. Mi propio hijo. Agradecido de que no le fuera a poner las cosas difíciles, agradecido por la oportunidad de robarme. Pasé la mañana moviéndome por la casa con precisión metódica, interpretando el papel del viajero entusiasta. Botas de montaña del armario, equipo de cámara, mapas del Gran Cañón extendidos sobre la mesa del comedor. Cada artículo elegido por su autenticidad. Pero enterrados entre los suministros turísticos, empaqué otras cosas. Binoculares, de los buenos, con capacidad de visión nocturna. Mi antiguo cuaderno de casos, todavía medio lleno de páginas en blanco, una pequeña cámara digital. Las herramientas de investigación ocultas bajo el disfraz del ocio. En el almuerzo, extendí el mapa sobre la mesa y tracé mi ruta planificada con un dedo mientras ellos se inclinaban con fingido interés. Tomaré la ruta 17 hacia el norte, probablemente me detendré en Flagstaff la primera noche, luego hacia el oeste hasta el cañón. Suena perfecto, dijo Eupemia, sus ojos siguiendo mi dedo. Pero no estaba mirando la ruta. Me estaba mirando a mí, midiendo, calculando cuánto tiempo estaría fuera. 2 semanas deberían ser suficientes, continué. Quizás lo extienda si hace buen tiempo. Ha pasado tanto tiempo desde que simplemente existí en algún lugar sin obligaciones. Tómate todo el tiempo que necesites, dijo Edwin demasiado rápido, con demasiada avidez. El calor de la tarde era brutal mientras cargaba la camioneta. 42 grados, el tipo de día de verano de Scottsdale que hacía que el aire temblara. Me moví lentamente, en parte para el efecto, en parte porque mi espalda realmente protestaba. Nevera con hielo y agua, silla de camping, saco de dormir que no necesitaría pero que esperarían ver. Edwin salió a ayudar a llevar los artículos más pesados. Le dejé, observando cómo sus movimientos eran rígidos por la culpa y la anticipación que luchaban en su interior. Cuando todo estuvo cargado, me volví para enfrentarlo. Se acercó para darme un abrazo, y lo sostuve por un momento, sintiendo lo rígido que era su abrazo. Cuida las cosas aquí, le dije en voz baja al oído. Lo haremos, papá. Lo haremos. Eupemia esperaba junto a la puerta, y acepté su beso en la mejilla. Su perfume era caro, más nuevo de lo que recordaba, más penetrante, comprado con dinero anticipado. El pensamiento fue ácido en mi mente,
pero mantuve mi rostro neutral, incluso cálido. Disfruta, Wilbert. Te lo has ganado. Subí a la camioneta y arranqué el motor. Se quedaron en el porche saludando, sus sonrisas demasiado brillantes, su entusiasmo demasiado agudo. Mientras me alejaba, los observé en el espejo retrovisor. En el momento en que pensaron que ya no podía verlos, sus rostros cambiaron. El brazo de Edwin rodeó la cintura de Eupemia. Ella dijo algo que lo hizo reír. Estaban celebrando. 30 kilómetros al este, no al norte. El motel Desert Inn se encontraba junto a la autopista 87, el tipo de lugar que aceptaba efectivo y no hacía preguntas. Me registré con el nombre de James Morrison, un acusado al que una vez absolví, muerto hace mucho tiempo, pero cuyos detalles aún recordaba. El recepcionista apenas me miró. La habitación era exactamente lo que esperaba. Alfombra delgada, aire acondicionado que traqueteaba, televisor atornillado a la cómoda. Me senté en el borde de la cama y esperé la oscuridad. 3 horas. Comí un sándwich que había empacado, bebí agua, intenté dormir una siesta, pero no pude. Mi mente ya estaba de vuelta en mi casa, imaginando lo que estaban haciendo. ¿Habían empezado ya? ¿Estaban en mi estudio ahora mismo, revisando todo sin necesidad de precaución? El sol finalmente se hundió bajo el horizonte del desierto a las 7:30, pintando el cielo de naranja y púrpura. Esperé otras 2 horas hasta que la oscuridad total se asentó. Luego conduje de regreso. Una ruta diferente esta vez. Calles secundarias que conocía de décadas viviendo en este barrio. Aparqué a 3 manzanas de distancia, en las sombras bajo un árbol de eucalipto, y caminé con cuidado a través de la noche cálida. Mis rodillas protestaron, pero las ignoré. La casa vacía frente a la mía había estado en venta durante 6 meses. Había pasado por delante docenas de veces, noté la caja de seguridad en la puerta principal y memoricé el código del letrero del agente inmobiliario, 4732. Mis dedos encontraron los botones en la oscuridad, y la caja se abrió con un clic. La casa olía a polvo y abandono, a ese vacío particular de un lugar que espera convertirse en el hogar de alguien. Me moví a través de ella sin luces, dejando que mis ojos se ajustaran, encontrando el dormitorio delantero con su vista clara de mi propia casa. Todas las ventanas de allí brillaban con luz, ambos coches en la entrada. Monté mi silla de camping, desplegándola con un suave susurro de tela y metal, saqué los binoculares, los levanté hasta mis ojos, y allí estaban. A través de la ventana de mi propia sala de estar, podía ver a Edwin paseándose. Eupemia estaba sentada en el sofá, con el teléfono pegado a la oreja. Una conversación animada que no podía oír pero que podía leer en sus gestos. Estaba coordinando algo. A alguien. Mi corazón no se aceleró. Mis manos no temblaron. En cambio, sentí esa misma claridad fría que solía descender durante los juicios complicados, cuando todas las piezas finalmente encajaban. La transformación estaba completa. Ya no era el objetivo, ya no era la víctima siendo posicionada y manipulada. Ahora era el cazador, y no tenían ni idea de que estaba observando. Ajusté el enfoque de los binoculares, preparándome para una larga noche. 30 años me los había pasado observando a criminales desde el estrado, discerniendo la verdad de las mentiras, la justicia de la manipulación. Nunca pensé que los estaría observando desde una casa vacía frente a mi propio hogar. Nunca pensé que uno de ellos sería mi propio hijo. Pero aquí estaba. Y lo que fuera que estuvieran planeando, lo que sea que pensaran que se saldrían con la suya mientras yo estaba fuera, iba a ver cada movimiento, escuchar cada palabra, documentar cada crimen. Querían sacarme de mi propia vida. Bien. Dejaría que escribieran toda la historia, y luego les mostraría lo que sucede cuando intentas estafar a un juez. Levanté los binoculares hacia mis ojos, me enfoqué en la ventana de mi propia sala de estar y esperé a ver quiénes eran realmente mi hijo y mi nuera. 3 días de observación habían dejado su huella. Tazas de café vacías se alineaban en el alféizar de la ventana de la casa vacía. Envoltorios de comida rápida llenaban una bolsa de plástico junto a la puerta. Me dolía la espalda por la silla de camping. Me ardían los ojos por las horas detrás de los binoculares. Pero mi mente se mantenía aguda. Había documentado cada visitante, cada luz encendida o apagada, cada movimiento a través de esas ventanas al otro lado de la calle.
Pero no había visto lo suficiente. Todavía no. Edwin y Eupemia se movían por mi casa con creciente confianza. Pero lo que sea que estuvieran planeando permanecía justo más allá de mi capacidad para capturarlo. Entonces oí pasos en el porche. Mi mano se lanzó hacia mi teléfono, lista para llamar a la policía y explicar mi presencia antes de que alguien más lo hiciera. La puerta se abrió lentamente. Me giré, ensayando excusas, y me quedé helado. Georgiana Elliot estaba en el umbral, su delgada figura recortada contra el sol de la tarde. Llevaba un cardigan de color crema a pesar del calor. Zapatos sensatos, su pelo plateado recogido en un moño pulcro. Pero lo que me detuvo no fue su apariencia. Fue la expresión de su rostro. Sin sorpresa, sin confusión, solo un reconocimiento tranquilo. He estado observándote observarlos, Wilbert. Se me hizo un nudo en la garganta. Señora Elliot, ¿qué hace aquí? Entró, cerrando la puerta detrás de ella con la facilidad familiar de alguien que ya lo había hecho antes. Lo mismo que tú, descubrir la verdad. No sé a qué se refiere. La negación surgió automáticamente. Hábito judicial. Nunca confirmar lo que no tienes que confirmar. Se acercó a la ventana, se paró junto a mi silla y señaló mi casa con un dedo delgado. Esa ventana, segundo piso, ahí es donde vi a Eupemia tomando fotografías el martes. Habitación por habitación. Muy minuciosa. Mis manos se cerraron alrededor de los binoculares. Ha estado observando mi casa. He estado observando tu casa durante 40 años, Wilbert. Hemos sido vecinos todo ese tiempo. Sacó un pequeño cuaderno del bolsillo de su cardigan. Lo abrió para revelar una caligrafía pulcra, fechas, horas. Un hombre vino el martes por la tarde. Traje de negocios, maletín de cuero, se quedó 40 minutos. Me incliné hacia adelante a pesar de mí mismo. ¿Qué aspecto tenía? 40 y tantos, quizás. Pelo oscuro, profesional. Volvió a venir el jueves por la mañana. Edwin le dejó entrar ambas veces. ¿Está segura? Sus ojos se encontraron con los míos, agudos y claros. Puede que sea vieja, pero mis ojos funcionan bien. Me levanté, retrocediendo de la ventana, tratando de recuperar el control. Esto no es asunto suyo. Tu familia te está robando a manos llenas, interrumpió, su voz objetiva. Eso lo convierte en asunto de todos. Las palabras golpearon como un veredicto que había estado evitando. Usted no sabe eso. No lo sé. Señaló mi equipo de vigilancia. Los binoculares, el bloc de notas, la silla de camping posicionada para horas de observación. Entonces, ¿por qué te escondes en una casa vacía observando tu propio hogar? El silencio se extendió entre nosotros. Afuera, pasó un coche. Adentro, el aire acondicionado traqueteaba. Finalmente, hice la única pregunta que importaba. ¿A qué se refería con lo de la medianoche? Georgiana se volvió hacia la ventana, su perfil afilado contra la luz. Creen que estás lejos. Se están acomodando. Esta noche harán su movimiento. ¿Cómo puede estar tan segura? Golpeó su cuaderno con un dedo. Patrones. Martes y jueves, el hombre vino durante el día. Ayer, Edwin llevó cajas al garaje después del anochecer. Están preparando algo. ¿Y cree que esta noche? Sé que esta noche. Me miró directamente. Confía en mí. Confianza. La palabra se sentía extraña. Había pasado 3 días solo con mis sospechas, mi vergüenza, mi rabia. La idea de compartir algo de eso parecía imposible. Esta era mi familia, mi fracaso, mi batalla que luchar. Pero ella ya estaba sacando un termo de una bolsa de lona que no había notado. 2 tazas, sándwiches envueltos en papel encerado, instalándose a mi lado como si hubiéramos planeado esta asociación desde el principio. ¿Por qué hace esto? La pregunta salió más baja de lo que pretendía. Hizo una pausa, con la taza a medio camino de sus labios. Cuando habló, su voz tenía un peso que no había escuchado antes. Porque vi a mi propia hija robarme antes de morir. No hice nada. No voy a ver cómo le pasa a otra persona.
Algo en mi pecho se aflojó. Lo siento. No lo sientas. Prepárate. Me entregó una taza de café. Cuando llegue la medianoche, necesitarás ver todo con claridad. Ambos lo necesitaremos. Tomé el café y volví a mi posición junto a la ventana. Ella sacó una segunda silla, no pregunté de dónde, y se sentó a mi lado. Observamos en silencio mientras la tarde se desvanecía en la noche. El cielo de Scottsdale se tiñó de naranja, luego de púrpura, luego de un negro azulado profundo. Las luces se encendieron en todo el vecindario. Mi casa brillaba más que las demás. Todas las ventanas iluminadas. A través del cristal, podía ver a Edwin paseándose por la sala de estar. Eupemia hablando por teléfono. Una conversación animada, gesticulando con su mano libre. Estaban coordinando algo. A alguien. Las piezas se estaban moviendo a su posición. Georgiana sirvió más café y me ofreció un sándwich. Comí sin saborearlo, mis ojos nunca se apartaron de esas ventanas. Las horas pasaron lentamente. 10 en punto, 11. El vecindario se sumió en el sueño. Las luces se apagaron casa por casa, excepto la mía. Edwin y Eupemia permanecían despiertos, moviéndose entre las habitaciones, revisando sus teléfonos, mirando por las ventanas, esperando. A las 11:40, Georgiana me tocó el brazo. ¿Pronto? Mi corazón martilleaba contra mis costillas. 3 días de observación y ahora el momento se acercaba. ¿Qué vería? ¿Cuán extenso era su plan? ¿Cuán completa era la traición de mi hijo? La pregunta daba vueltas en mi mente como buitres. Luego, a las 11:47, unos faros barrieron la calle. Georgiana me tocó el brazo de nuevo. Allá vamos, susurró. Un sedán negro redujo la velocidad y entró en mi entrada. El motor se apagó, una puerta se abrió. Un hombre salió, traje de negocios a pesar de la hora, maletín de cuero en la mano. Miró su reloj, observó a su alrededor con la cautelosa conciencia de alguien que sabe que la hora tardía es inusual. La puerta de mi casa se abrió antes de que pudiera llamar. Edwin debía de estar esperándolo. Intercambiaron breves palabras en el porche, las voces demasiado bajas para llegar hasta nosotros. Luego, ambos desaparecieron dentro. La puerta se cerró. A través de la ventana de la sala de estar, ahora podía ver 3 figuras. Levanté mis binoculares. Georgiana levantó su teléfono. No discutimos nuestros roles. Simplemente los asumimos. La documentación ocurría automáticamente entre nosotros. Recopilación de pruebas. Testimonio de testigos. Construyendo un caso sin decir las palabras. A través de la ventana de mi sala de estar, observé cómo comenzaba una reunión en mi propia mesa de comedor. El hombre del maletín se sentó. Edwin, frente a él. Eupemia apareció desde el pasillo llevando una carpeta. La reconocí de inmediato. Roja, gastada en los bordes. La de mi archivador. Mi caja fuerte violada. Mis papeles privados. Es él, susurró Georgiana. ¿Es Chávez? Bajé los binoculares el tiempo suficiente para mirarla. ¿Estás segura? Busqué su licencia de bienes raíces después de su segunda visita. Louis Chávez, comercial y residencial. El nombre se instaló en mi memoria como una prueba archivada en una carpeta de caso. Louis Chávez, agente inmobiliario, reuniéndose en mi casa a medianoche con mi hijo y mi nuera, con mis documentos privados extendidos sobre mi mesa de comedor. Buena idea, dije en voz baja. Documenta todo, respondió ella. Lo necesitarás. Levanté mi teléfono y comencé a tomar fotografías. La distancia hacía que algunas tomas salieran borrosas. El cristal de la ventana añadía reflejos, pero suficientes salieron claras, con fecha y hora. Prueba de que esta reunión ocurrió, que estas personas se reunieron, que mis papeles cambiaron de manos sin mi conocimiento ni consentimiento. 30 años de trabajo judicial me habían enseñado una verdad fundamental: las pruebas importan más que la emoción. Lo que sea que sintiera al ver esta escena, y los sentimientos amenazaban con ahogarme, tenía que esperar. En este momento, solo la documentación importaba. La reunión se prolongó.
Chávez examinaba los documentos, sosteniéndolos a la luz, revisando ocasionalmente las firmas, las marcas de agua, la autenticidad. El lenguaje corporal de Edwin gritaba nerviosismo, hombros encorvados, manos inquietas, incapaz de mantener el contacto visual. Pero Eupemia estaba sentada, confiada e inmóvil, observando a Chávez con la paciencia de alguien seguro de su posición. Se firmaron papeles, se dieron la mano sobre la mesa. Luego, Eupemia desapareció en la cocina y regresó con una botella y 3 copas. ¿Champán? Una pequeña celebración. Brindaron. Chávez se rió de algo que dijo Edwin. Estaban celebrando en mi casa, con mis papeles, planeando mi destrucción mientras bebían. Bajé mi teléfono. Me temblaban las manos, no de frío, sino de una furia contenida a pura fuerza de voluntad. La mano de Georgiana tocó mi hombro brevemente. Sigue fotografiando, susurró. Pruebas, no emoción. Tenía razón. Levanté el teléfono de nuevo, capturé el brindis, las sonrisas, la confianza en sus rostros, cada detalle que importaría más tarde cuando esto terminara donde sabía que terminaría, en un tribunal. A las 12:45, Chávez se levantó y recogió su maletín. Los 3 se dirigieron hacia la puerta principal. Georgiana y yo abrimos silenciosamente la ventana de la casa vacía un poco más. La cálida noche de junio transportaba el sonido mejor de lo que esperaba. La calle estaba en silencio, excepto por el zumbido distante de la autopista. La voz de Chávez nos llegó claramente. Si el poder notarial es legítimo, cerramos antes del 15 de julio. Los compradores ofrecen 650.000 en efectivo. Las palabras cayeron como golpes físicos. Poder notarial. Cierre. Comprador. No solo planeaban robar mi casa. La estaban vendiendo activamente. La respuesta de Edwin lo empeoró. Es legítimo. Mi padre lo firmó hace meses. La mentira. La mentira absoluta y completa. Yo no había firmado nada. No había autorizado nada. No había dado permiso para nada de esto. Tendré que verificarlo con la compañía de títulos, continuó Chávez. Pero vamos por buen camino. La voz de Eupemia, suave y segura. Todo está en orden. Hemos estado planeando esto cuidadosamente. Planeando cuidadosamente. Las palabras resonaron en mi mente. Mientras yo caminaba por mis días confiando en ellos, ellos habían estado planeando cuidadosamente, metódicamente, el robo de todo lo que había construido. La puerta se cerró. El motor del sedán arrancó. Las luces traseras desaparecieron por la calle. El vecindario volvió al silencio, pero nada volvería a ser silencioso en mi mente. Me quedé en la ventana, con el teléfono en la mano, las fotografías guardadas, las pruebas recogidas. Georgiana a mi lado, su cuaderno lleno de horas y descripciones. Lo habíamos presenciado todo, documentado todo. Lo firmó hace meses, dije, mi voz apenas controlada. No firmé nada. ¿Falsificación?, preguntó Georgiana. Tiene que serlo. La pregunta es, ¿qué tan buena es la falsificación? Me miró, su expresión seria. ¿Qué harás? Me aparté de la ventana, sintiendo que algo se asentaba dentro de mí. El shock se había ido. La negación se había ido. Solo quedaba una fría certeza. Dejar que piensen que están teniendo éxito. Luego, mostrarles lo que sucede cuando subestimas a un juez. Los faros barrieron la calle a las 11:47, exactamente como Georgiana había predicho. El sedán negro se movía con una lentitud deliberada, como si el conductor estuviera confirmando la dirección en la oscuridad. Entró en mi entrada, el motor se apagó con un clic mecánico que se oyó en toda la calle silenciosa. Levanté mis binoculares. A mi lado, Georgiana preparó su teléfono. Llevábamos horas sentados en esta ventana, esperando este momento. Ahora que había llegado, mi pulso martilleaba en mis oídos. La puerta del conductor se abrió. Un hombre salió. 40 y tantos años, pelo oscuro, traje de negocios a pesar de la hora de medianoche, maletín de cuero en la mano derecha. Miró su reloj con el gesto de alguien que confirma que llega a tiempo a una cita que preferiría no tener a esa hora.
Su cabeza giró a la izquierda y luego a la derecha, escaneando el vecindario con cautelosa atención. «Es él», susurró Georgiana. «¿Es Chávez?» Bajé los binoculares el tiempo suficiente para mirarla. «¿Estás segura?» Busqué su licencia de bienes raíces después de su segunda visita. Louis Chávez, comercial y residencial. El nombre se archivó en mi memoria como una citación judicial. Louis Chávez, bienes raíces, reunión de medianoche. Las piezas se estaban conectando, formando una imagen que había temido pero que necesitaba ver por completo. «Buena idea», murmuré, levantando mi teléfono para fotografiar la matrícula. Georgiana anotó el número en su cuaderno sin que yo se lo pidiera. Habíamos caído en una asociación tácita. Yo capturando imágenes, ella registrando detalles con una caligrafía precisa. La puerta de mi casa se abrió antes de que Chávez llegara al porche. Edwin debía de estar observando desde adentro, esperando. Intercambiaron palabras que no pude oír desde esta distancia. Solo breves sílabas y asentimientos. Sin apretón de manos. Esto era negocio, no social. Edwin se hizo a un lado. Chávez entró. La puerta se cerró tras ellos. A través de la ventana de la sala de estar, ahora podía ver tres figuras. Ajusté los binoculares, enfocando la escena. Se dirigían hacia mi mesa de comedor. Chávez dejó su maletín. Edwin sacó sillas. Eupemia apareció desde la dirección de mi estudio, y mi estómago se contrajo. Llevaba la carpeta roja. «Esa carpeta», dije, mi voz hueca. «¿La roja?» «Esa es de mi caja fuerte». Georgiana se inclinó más cerca. «¿Qué hay dentro?» «La escritura de la propiedad, el testamento original, documentos financieros, todo lo que necesitarían para... Todo lo que necesitarían para robarlo todo». Las palabras sabían a ceniza. Levanté mi teléfono y comencé a fotografiar. La distancia desafiaba a la cámara, a unos 55 metros al otro lado de la calle, y el cristal de la ventana añadía reflejos, pero suficientes imágenes salieron claras. Chávez sentado a la cabeza de mi mesa de comedor. Edwin a su derecha, con una postura rígida por la tensión incluso desde aquí. Eupemia colocando documentos sobre la superficie con una precisión organizada. Esto estaba sucediendo realmente. En mi casa. En mi mesa. Con mis papeles. Georgiana escribía continuamente en su cuaderno. Hora, 11:52 de la noche. Sujetos, 3 visibles a través de la ventana delantera. Documentos, varios papeles extendidos sobre la superficie del comedor. Actividad, aparente reunión de negocios. Su formación como enfermera se notaba en la precisión clínica de sus observaciones. Síntomas documentados, pruebas recogidas, sin comentarios emocionales, solo hechos. A través de los binoculares, observé a Chávez recoger los documentos uno por uno. Sostuvo varios a la luz, comprobando las marcas de agua, me di cuenta, verificando la autenticidad. Ya lo había hecho antes, sabía qué buscar en la documentación legítima. El escrutinio profesional debería haberme reconfortado. En cambio, me aterrorizó. Si la falsificación era lo suficientemente buena para pasar esa inspección, probar que era falsa sería exponencialmente más difícil. El lenguaje corporal de Edwin gritaba incomodidad. No paraba de moverse en su silla, sus dedos tamborileando en el borde de la mesa, la mirada saltando entre Chávez y Eupemia. La culpa irradiaba de cada movimiento. Pero no se detuvo. No se levantó y puso fin a esto. Simplemente se quedó allí, cómplice de su propia vergüenza. Eupemia, por el contrario, estaba perfectamente quieta, confiada. Cuando Chávez hacía preguntas, podía ver su boca moverse, gestos acompañando las palabras. Ella respondía con un movimiento mínimo, un asentimiento, una breve respuesta, la economía de movimiento que proviene de la certeza. Creía que esto funcionaría, que habían cubierto todos los ángulos, que yo nunca me enteraría o nunca podría detenerlo. La reunión se prolongó 20 minutos, 30, 40. Se me durmieron las piernas de estar sentado inmóvil. Me dolía el hombro de sostener el teléfono firme para las fotografías, pero no me moví. No podía. Esto era una prueba que se desarrollaba en tiempo real.
Cada segundo importaba. En algún momento, los documentos se deslizaron sobre la mesa. Edwin firmó algo. Luego, Eupemia. Sus bolígrafos se movieron sobre páginas que no podía ver con suficiente claridad para identificar. Pero fotografié cada momento, una prueba con marca de tiempo de las firmas dadas, los acuerdos hechos, el fraude cometido. Porque eso es lo que era. Yo no había firmado nada, no había autorizado nada. Cada firma en esos documentos a mi nombre tenía que ser falsa. Chávez recogió los papeles en su maletín, se levantó y extendió la mano. Edwin se la estrechó, luego Eupemia. Una transacción comercial concluida a satisfacción de todos. Entonces, Eupemia desapareció hacia la cocina. «Están celebrando», susurró Georgiana. Apreté la mandíbula. Creen que han ganado. No saben que estás observando. No saben muchas cosas todavía. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Georgiana me miró. ¿Qué estás planeando? ¿Justicia? Eupemia regresó con una botella y 3 copas. ¿Champán? Reconocí la forma incluso a través de la ventana. Sirvió con un estilo teatral. Entregó las copas a Edwin y Chávez. Las levantaron al unísono. ¿Un brindis por qué? ¿Por robarme la vida? ¿Por su astucia? ¿Por los $650.000 que pensaban que pronto poseerían? Bajé mi teléfono. Me temblaban las manos con una furia que apenas controlaba. Cada instinto gritaba que cruzara la calle, abriera la puerta de par en par y los confrontara con su traición. Pero 30 años en el estrado me habían enseñado algo mejor. Las reacciones emocionales se desestiman. Las pruebas obtienen condenas. Ahora mismo, necesitaba pruebas más que satisfacción. Sigue fotografiando. La voz de Georgiana me llegó a través de la neblina roja. Pruebas, no emoción. Levanté el teléfono de nuevo. Capturé el brindis con champán, las sonrisas. Chávez riéndose de algo que dijo Edwin. La cómoda conspiración de personas que se creen seguras. A las 12:45, Chávez dejó su copa. La reunión estaba concluyendo. Se dirigieron hacia la puerta principal, fuera de mi línea de visión a través de la ventana. Bajé los binoculares y miré a Georgiana. Ella ya se estaba moviendo, cruzando hacia la ventana delantera de la casa vacía, la que daba directamente a la calle. La seguí. La abrió con cuidado, solo unos centímetros. La cálida noche de junio entró. Aún 32 grados incluso a esta hora, trayendo el olor a pavimento caliente y a creosota del desierto. La puerta principal de mi casa se abrió. Salieron al porche. Chávez primero, maletín en mano, luego Edwin y Eupemia detrás de él. La luz del porche los iluminaba claramente, a 45 metros de distancia ahora, más cerca que antes. En el vecindario silencioso, sus voces se oían. Si el poder notarial es legítimo, cerramos antes del 15 de julio. La voz de Chávez, profesional y de negocios. Los compradores ofrecen 650.000 en efectivo. Las palabras me golpearon como la lectura de un veredicto. Poder notarial. Fecha de cierre. Venta en efectivo. No solo estaban planeando. Estaban ejecutando. Esto era real, activo, ya en marcha. Es legítimo. La voz de Edwin, intentando sonar segura, pero aterrizando en algún lugar cercano a la desesperación. Mi padre lo firmó hace meses. La mentira. La mentira absoluta y completa. Yo no había firmado nada. Ningún poder notarial, ninguna autorización de venta, ningún permiso para ninguna acción relacionada con mi propiedad. El documento tenía que ser falsificado. La pregunta era si engañaría a la compañía de títulos. Tendré que verificarlo con la compañía de títulos, dijo Chávez, respondiendo a mi pregunta no formulada. Pero vamos por buen camino. La voz de Eupemia se abrió paso, suave y segura. Todo está en orden. Hemos estado planeando esto cuidadosamente. Cuidadosamente. La palabra resonó en mi mente. Mientras yo caminaba por mi vecindario, leía mis libros, confiaba en mi hijo.
Ellos habían estado planeando cuidadosamente, metódicamente, probablemente durante meses. El allanamiento de mi estudio no había sido el principio. Había sido parte de una operación que ya estaba en marcha. Intercambiaron apretones de manos, breves despedidas. Chávez caminó hacia su coche y arrancó el motor. Las luces traseras brillaron rojas mientras retrocedía por la entrada y luego desaparecía por la calle. Edwin y Eupemia permanecieron en el porche un momento, viéndolo irse. Luego se volvieron el uno al otro. Edwin dijo algo que no pude oír. Eupemia se rió, un sonido que se oyó claramente en el aire nocturno, musical y triunfante. Volvieron a entrar y la puerta se cerró. Las luces de la sala de estar se apagaron. Se iban a la cama. El trabajo de la noche, completado. Mañana se despertarían un paso más cerca de robar todo lo que yo había construido. Me quedé en la ventana abierta, con el teléfono en la mano, las fotografías guardadas, docenas de imágenes, pruebas con marca de tiempo. Georgiana a mi lado, su cuaderno lleno de observaciones precisas. Teníamos documentación, testigos, pruebas. Pero la documentación no era suficiente. Necesitaba entender el alcance completo. Conocer a cada jugador, trazar cada movimiento antes de contraatacar. Lo firmó hace meses, dije en voz baja, probando las palabras. No firmé nada. ¿Falsificación?, preguntó Georgiana. Tiene que serlo. La cuestión es qué tan buena es la falsificación. Si pasa la verificación de la compañía de títulos, probar que es falsa se vuelve exponencialmente más difícil. ¿Qué harás? Me aparté de la ventana, sintiendo como las últimas trazas de shock se consumían. Lo que quedaba era una claridad fría, un enfoque judicial. 3 décadas procesando pruebas, construyendo casos, encontrando la verdad en testimonios y documentos. Toda esa experiencia condensada en un único propósito ahora. Dejaré que piensen que están teniendo éxito, dije. Dejaré que crean que todavía estoy en Arizona en algún lugar, mirando las vistas del cañón. Dejaré que den cada paso que han planeado. Lo documentaré todo. Luego, cuando piensen que han ganado, les mostraré lo que sucede cuando intentas estafar a un juez. Georgiana asintió lentamente. Necesitarás un abogado, alguien que se especialice en esto. Tengo a alguien en mente. Marcus Webb litigó ante mí durante años. Me debe una por haber sido indulgente en su caso de conducción bajo los efectos del alcohol. ¿Cuándo actuarás? Todavía no. No hasta que lo tenga todo. Mencionaron el cierre del 15 de julio. Eso me da 3 semanas para construir un caso blindado. Miré de nuevo hacia mi casa, ahora casi a oscuras excepto por la luz del porche. Van a cerrar. Firmarán todos los papeles. Aceptarán el dinero. Luego, voy a quitárselo todo y enviarlos a prisión por ello. Georgiana guardó silencio por un momento. Luego, ¿sabes lo que esto significa? Tendrás que procesar a tu propio hijo. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros. Había estado evitando esa verdad, manteniéndola en los márgenes de mi conciencia. Pero tenía razón. Este camino conducía a cargos criminales, fraude, falsificación, robo. Si llevaba esto hasta el final, Edwin se enfrentaría a la cárcel. Mi hijo, el niño que había criado, al que había enseñado a andar en bicicleta, al que había pagado la facultad de Derecho, junto al que había estado en su boda. Miré a Georgiana, y cuando hablé, mi voz era firme. Él tomó su decisión cuando decidió robarme. Yo estoy tomando la mía cuando decido detenerlo. Ella asintió una vez, aceptándolo. ¿Qué necesitas de mí? Sigue observando cuando yo no pueda estar aquí. Documenta cualquier cosa inusual. Prepárate para testificar si llega el caso. Puedo hacerlo. Nos quedamos juntos en la oscuridad de la casa vacía. 2 personas mayores observando cómo la noche reclamaba el silencio. Al otro lado de la calle, mi casa permanecía quieta. Adentro, mi hijo y su esposa dormían pacíficamente, confiados en su plan. No tenían ni idea de que su celebración era prematura. El juez estaba de nuevo en sesión, y el tribunal estaba a punto de comenzar. El amanecer rompió sobre el desierto, la luz anaranjada se derramaba a través de las delgadas cortinas de la habitación del motel.
Me senté en el borde de la cama, todavía vestido de la vigilancia, con el teléfono en la mano, mostrando fotografías de la reunión de medianoche. A mi lado, el cuaderno de Georgiana yacía abierto en sus precisas observaciones, horas, descripciones. Las palabras de Lois Chávez capturadas en su pulcra caligrafía. No había dormido, no podía. Mi mente seguía dando vueltas a esas frases escuchadas. 650.000, 15 de julio, poder notarial. La voz de Edwin diciendo, mi padre lo firmó hace meses. La mentira resonaba en mi cráneo como el golpe de un mazo. Pero saber que estaban vendiendo no era suficiente. Necesitaba ver los documentos yo mismo, entender la arquitectura de su engaño. Un caso construido solo en la observación era débil. Necesitaba la prueba definitiva, la firma falsificada, la documentación fraudulenta, la prueba que resistiría el escrutinio en cualquier tribunal. Me levanté, serví café frío de la cafetera que había preparado horas antes y comencé a planificar. 3 días. Pasé 3 días estudiando sus patrones desde mi posición de vigilancia al otro lado de la calle. Edwin salía para su oficina en el centro cada mañana a las 8:30, como un reloj. Eupemia iba de compras los martes y jueves. Al Scottsdale Fashion Square, generalmente se ausentaba al menos 2 horas según el momento en que regresaba su camioneta. Hoy era jueves, 6 de julio, mi ventana de oportunidad. Observé desde mi camioneta aparcada a 2 manzanas, con una gorra de béisbol calada. El sedán plateado de Edwin salió de la entrada a las 8:27. Rutinario, predecible. 43 minutos después, la camioneta negra de Eupemia la siguió, sus gafas de sol captando la luz de la mañana mientras comprobaba su reflejo en el espejo retrovisor antes de marcharse. Esperé otros 10 minutos, el tiempo suficiente para estar seguro de que no regresarían por bolsos o teléfonos olvidados. Luego conduje hasta mi propia casa, aparqué en la entrada como si perteneciera allí, porque así era, y saqué mi llave. La cerradura giró suavemente. Mi propia casa, mi propia puerta. Sin embargo, mis manos temblaron ligeramente al abrirla. Adentro, el aire acondicionado zumbaba. La televisión sonaba en voz baja en la sala de estar, creando la ilusión de ocupación, probablemente. Me paré en mi propio vestíbulo, sintiéndome como un intruso, y la injusticia de esa sensación endureció algo en mi pecho. La habitación de invitados, mi antigua habitación de invitados, había sido convertida en la oficina temporal de Edwin. Lo había visto trabajando allí a través de las ventanas durante la vigilancia. Ahora, abrí la puerta y entré. El escritorio contenía los desechos habituales del trabajo moderno, portátil, papeles, un bloc de notas manchado de café. Abrí los cajones sistemáticamente. Estados financieros, documentos de trabajo, papeles del seguro. Luego, el cajón inferior. Y allí estaba. La carpeta roja de la reunión de medianoche con Chávez. Ni siquiera estaba cerrada con llave, simplemente estaba allí, enterrada bajo unos sobres manila. Como si se hubieran vuelto tan confiados que no se molestaron en esconderla adecuadamente. La arrogancia de ello me hizo apretar la mandíbula. Extendí el contenido sobre la superficie del escritorio. Un documento de poder notarial con fecha del 20 de mayo. Mi firma al final, excepto que no era mi firma. Parecida. Muy parecida. Alguien había estudiado mi caligrafía cuidadosamente. Pero los puntos de presión estaban mal. El lazo en la L de Lawrence no coincidía del todo, y lo más revelador, la tinta parecía más nueva que el papel. Parecida, murmuré en voz alta, fotografiándola desde múltiples ángulos. Pero la L de Lawrence, yo la hago diferente. Y la fecha, la tinta. Un trabajo descuidado. Probablemente un servicio de falsificación en línea, del tipo que se anuncia en foros de la red oscura. Alegarían que estaba senil si se les desafiaba, que había firmado pero lo había olvidado. No funcionaría. No contra las pruebas que estaba reuniendo. Fotografié cada página. El poder notarial. El acuerdo de venta preliminar con el comprador Richard Thompson de California. Fecha de cierre, 18 de julio. No el 15 que Chávez había mencionado, noté. 3 días después. Precio de compra confirmado, 650.000 en efectivo. Luego, cuando estaba a punto de volver a colocar todo,
unas páginas impresas se deslizaron de entre dos carpetas. Correspondencia por correo electrónico. Casi no las veo. La primera línea me dejó helado. Marcus, una vez que se cierre la venta, tendré mi mitad. 325.000. Suficiente para empezar de nuevo. Leí de pie, el teléfono olvidado en mi mano. Correos electrónicos de Eupemia a alguien en Los Ángeles. Planes detallados con una eficiencia brutal. Después del cierre, se llevaría a los niños, dejaría a Edwin y se mudaría a California, donde la esperaba esta persona, Marcus. Edwin creía que iban a comprar una nueva casa en Scottsdale juntos. No tenía ni idea de que ella lo abandonaría en el momento en que se transfiriera el dinero. Edwin cree que estamos comprando una casa aquí. No tiene ni idea de que me voy. Mi hijo estaba siendo utilizado. Una herramienta, un medio desechable para un fin. La revelación debería haberme traído satisfacción. Evidencia del karma, quizás. En cambio, solo profundizó el dolor hueco en mi pecho. Traición en todos los niveles. Él traicionándome a mí. Ella traicionándolo a él. Todos usando a todos. Pero no cambiaba nada. Él había elegido este camino, había tomado sus decisiones. Que también fuera víctima de manipulación no lo absolvía de sus acciones contra mí. Fotografié los correos electrónicos, cada página, cada palabra condenatoria, y luego volví a colocar todo cuidadosamente exactamente como lo había encontrado. La carpeta de vuelta en el cajón, en la misma dirección, los correos electrónicos entre los sobres Manila, la superficie del escritorio libre de cualquier rastro de mi presencia. Caminando por la casa una última vez, me permití mirarla como es debido. Construida hace 30 años, cada rincón familiar. La cocina donde le había enseñado a Edwin a cocinar huevos. La sala de estar donde habíamos visto partidos de fútbol. El pasillo donde todavía colgaban fotos, la sonrisa de mi difunta esposa, la graduación de Edwin, vacaciones familiares que ahora parecían haberle sucedido a personas diferentes. Recuerdos envenenados por la traición presente. Salí por la puerta trasera, atravesé el patio del vecino hasta donde esperaba mi camioneta a 2 manzanas y conduje de vuelta al motel sin mirar por el espejo retrovisor. En la habitación del motel, extendí todo. El teléfono conectado al portátil, transfiriendo fotografías. El cuaderno de Georgiana cotejado con mis nuevas pruebas. La imagen estaba completa ahora. No solo sospechas o reuniones observadas, sino documentación. Pruebas, del tipo que sobrevive a apelaciones e interrogatorios. Llamé a Georgiana desde la camioneta, con la voz más firme de lo que me sentía. Lo tengo todo. Documentos, pruebas, prueba de falsificación. ¿Entraste? Su preocupación fue inmediata. Mi casa, mis pruebas. La están vendiendo el 18 de julio. Una pausa. Luego, ¿cuál es tu próximo movimiento? Dejar de ser reactivo. Es hora de construir una acusación. Después de colgar, me senté solo en la habitación del motel con las fotos desplegadas en la pantalla del portátil. La firma falsificada, el acuerdo de venta, los correos electrónicos de Eupemia planeando su escape, la oficina temporal de Edwin que gritaba de alguien viviendo en un espacio liminal, preparándose para un futuro que no se daba cuenta de que nunca llegaría. Habían querido jugar con un juez. Bien. El tribunal estaba ahora en sesión. Abrí un bloc de notas legal y comencé a hacer listas, pasos necesarios, pruebas que reunir, profesionales legales que contactar. Esto ya no se trataba de emoción. Se trataba de construir un caso blindado, del tipo que había pasado 30 años construyendo desde el estrado. Y nunca perdía casos donde las pruebas eran tan claras. Miré la firma falsificada en mi pantalla, la reproducción cuidadosa pero defectuosa de mi caligrafía, y sentí que las últimas trazas de dolor se consumían en algo más frío, más puro. Me habían convertido en el cazador. Ahora aprenderían lo que eso significaba. Mañana, comenzaría a construir la fortaleza legal que los aplastaría. Esta noche, organicé las pruebas y planeé la estrategia con la precisión de alguien que había hecho esto durante 3 décadas. Que piensen que todavía tienen tiempo. Que crean que el cierre ocurrirá sin problemas. Que empaquen sus maletas y cuenten su dinero anticipado.
La trampa funciona mejor cuando la presa no la ve hasta que es demasiado tarde. Miré fijamente la pantalla de mi portátil hasta que las fotografías se volvieron borrosas. Pruebas, falsificación, traición. Las palabras se habían vuelto clínicas, desvinculadas de la devastación personal que representaban. Esto era mejor. La emoción nublaba el juicio. Necesitaba la claridad que provenía de tratar esto como cualquier otro caso que cruzara mi estrado. Excepto que esta vez, yo era demandante, investigador y juez, todo en uno. El bloc de notas legal junto al portátil se llenó de notas mientras investigaba la ley de bienes raíces de Arizona, estructuras de fideicomiso, penas por falsificación. Las tazas de café se acumulaban en la mesita de noche. Afuera, el sol del desierto subía más alto, pero en la habitación del motel, apenas lo noté. Esto era lo que había hecho durante 30 años, construir casos legales tan blindados que sofocaban a la oposición. Al anochecer, tenía mi estrategia. A la mañana siguiente, me vestí con un traje completo por primera vez desde que esto comenzó. Azul marino, corbata conservadora, zapatos lustrados. Mirándome en el espejo del baño, vi al juez Lawrence regresar. No al propietario confundido, no al padre devastado, sino al hombre que había presidido cientos de juicios, que se había ganado una reputación por su preparación meticulosa y sus interrogatorios devastadores. Guardé mi carpeta de pruebas en un maletín y conduje al centro de Scottsdale. La oficina de notaría de Margaret Chen ocupaba un pequeño local entre una agencia de seguros y una cafetería. La conocía desde hacía 15 años a través del sistema judicial. Se encargaba de la verificación de documentos para innumerables casos. Profesional, discreta, minuciosa. Levantó la vista de su escritorio cuando entré, el reconocimiento seguido de la preocupación cruzando su rostro. Wilbert, oí que estabas de viaje. Cambio de planes. Me senté frente a ella y deslicé una declaración jurada manuscrita sobre el escritorio. Necesito que esto sea notariado y archivado. Lo leyó lentamente, sus ojos se abrieron ligeramente. Cuando levantó la vista, las preguntas flotaban sin ser pronunciadas, pero no hizo ninguna. Esto declara que nunca firmaste un poder notarial. ¿Correcto? Nunca ejecuté uno. Nunca autoricé a nadie a actuar en mi nombre con respecto a mi propiedad. Si alguien está usando documentos falsificados. Eso es exactamente lo que está sucediendo, interrumpí. Su expresión cambió de preocupación a algo más duro. Indignación profesional, quizás. Esto crea un registro legal. ¿Entiendes las implicaciones? Cuento con las implicaciones. Escribió la versión oficial, me hizo firmar bajo juramento y aplicó su sello notarial con una precisión deliberada. El golpe del sello sonó como el de un mazo. Imprimió varias copias, una para mí, una para sus registros, una para el registrador del condado. Esto es serio, Wilbert. Lo sé. Me entregó las copias certificadas, y nuestros ojos se encontraron. 30 años de respeto mutuo comprimidos en ese momento. Ella no haría preguntas que yo no pudiera responder. Yo no explicaría más de lo necesario. El documento hablaba por sí mismo. La base estaba sentada. Desde la notaría, conduje directamente al Desert Vista Bank. El vestíbulo de mármol se sentía demasiado frío. El aire acondicionado luchando contra el calor de julio. Thomas Burke, el gerente de la sucursal, se levantó de su escritorio cuando me vio. Nos conocíamos desde hacía 20 años. Había manejado mi cuenta desde que era subgerente recién salido de la escuela de negocios. Wilbert, pensé que estabas en el Gran Cañón. Acorté el viaje. Me acomodé en la silla frente a su escritorio. Necesito poner una retención formal en cualquier transacción inmobiliaria que involucre mi propiedad. Su expresión cambió inmediatamente a una preocupación profesional. Una retención de transacción requiere una causa significativa. Intento de venta fraudulenta. Documentos con autorización falsificada. Frunció el ceño, sus dedos ya se movían hacia su teclado. ¿Estás seguro? 30 años como juez te enseñan a reconocer firmas falsificadas. Estoy seguro. Tecleó rápidamente. Hizo una pausa para leer algo en la pantalla. Tecleó más. Retención colocada inmediatamente.
No habrá transferencias sin que estés físicamente presente, con identificación con foto verificada y confirmación verbal grabada. Imprimió la confirmación, la selló con el sello del banco y me la entregó. Siento que estés lidiando con esto. Tomé la documentación, sintiendo como otra pared se deslizaba en su lugar. Aprecio la rápida acción, Thomas. ¿Siempre? Me estrechó la mano con firmeza. Avísame si necesitas algo más. Segunda barrera erigida. Después de un almuerzo rápido que no saboreé, conduje al noroeste de Scottsdale a la oficina de Catherine Morrison, abogada de fideicomisos y sucesiones. Cara, pero necesaria. Había investigado sus credenciales la noche anterior. 15 años especializándose en protección de activos, excelente reputación, ninguna conexión con Edwin o Eupemia que pudiera comprometer la discreción. Su oficina era toda de madera pulida y muebles de cuero, el tipo de lugar que anunciaba competencia y coste. Escuchó mi explicación cuidadosamente editada. Un propietario preocupado que deseaba protección de activos. Sin mencionar a la familia, sin detalles sobre la falsificación. Solo un hombre que quería asegurar su propiedad. Un fideicomiso en vida irrevocable es su mejor opción, dijo después de que terminé. Protección de activos, evitación de la sucesión, control total mantenido por usted como fiduciario. ¿Qué tan rápido se puede establecer? Puedo redactarlo hoy. Presentarlo en el condado al final del día. Abrió su portátil, sus dedos volando sobre las teclas. Fecha de establecimiento. Este fue el momento crucial. 15 de mayo. No lo cuestionó. Prerrogativa del cliente. Redactó los documentos del fideicomiso durante las siguientes 2 horas mientras yo esperaba, revisando cada sección conmigo, explicando implicaciones que ya entendía, pero dejé que las detallara de todos modos. Cortesía profesional. Esto significa que no puede revertirlo fácilmente, advirtió. ¿Está seguro? Necesito protección de activos. Protección absoluta. ¿Puedo preguntar qué está motivando esta urgencia? Mantuve mi voz mesurada, sin revelar nada. Digamos que he aprendido que la familia no siempre significa seguridad. La comprensión parpadeó en su rostro. Probablemente ya había visto esto antes. La planificación patrimonial a menudo exponía la disfunción familiar. El fideicomiso proporcionará esa protección. Finalizó los documentos, me hizo firmar en varios lugares, los notarizó ella misma y los presentó electrónicamente en el condado de Maricopa esa misma tarde. A las 4 de la tarde, mi casa existía legalmente dentro de un fideicomiso irrevocable conmigo como único fiduciario, lo que significaba que el poder notarial falsificado de Edwin, fechado después del establecimiento del fideicomiso, no tenía valor. No puedes vender una propiedad que no controlas, y él no controlaba una propiedad en un fideicomiso. La trampa legal se había cerrado antes de que ellos siquiera supieran que existía. Le pagué $3.500, dinero bien gastado, y conduje de vuelta al motel, sintiendo cómo las piezas encajaban. Esa noche, transformé la habitación del motel en una sala de guerra. Documentos extendidos sobre cada superficie, cama, escritorio, la pequeña mesa junto a la ventana. Organicé las pruebas en carpetas etiquetadas. Carpeta 1. Fotos de vigilancia y observaciones fechadas de Georgiana. Carpeta 2. Documentos falsificados y análisis comparativo de firmas. Carpeta 3. Declaración jurada notariada y medidas preventivas legales. Carpeta 4. Declaración formal de testigo de Georgiana. Carpeta 5. Documentos del fideicomiso que prueban que la estructura de propiedad es anterior a la falsificación. Fotografié todo, hice copias. Un juego se quedó conmigo. Mañana, colocaría un segundo juego en una caja de seguridad. El tercero iría a Georgiana para su custodia. Nada dejado al azar. La llamé desde el motel, con la voz tranquila a pesar de la adrenalina que todavía zumbaba en mi sistema. El marco legal está en su lugar. Propiedades en fideicomiso, bancos bloqueados, falsificaciones documentadas. ¿Cuándo los confrontarás?, preguntó ella. El 18 de julio. En la mesa de cierre. Una pausa. ¿Por qué esperar? Máximo impacto. Dejar que piensen que han ganado, y luego ver cómo su mundo se derrumba en público. Eso es frío, Wilbert.
¿Eso es justicia? Después de colgar, me senté rodeado de carpetas de pruebas, mirando la organización que había creado. Archivos de acusación, todo etiquetado, con referencias cruzadas, con marca de tiempo. El tipo de preparación que destruía a los acusados. Ellos eligieron el engaño, dije en voz baja a la habitación vacía. Falsificación, robo a la familia. Hice una pausa, mirando la foto de la firma falsificada en la pantalla de mi portátil. La reproducción cuidadosa pero defectuosa de mi caligrafía. La arrogancia de pensar que podían engañarme. Yo elijo la ley. Las pruebas. Consecuencias de las que no pueden escapar. Cerré la carpeta con finalidad, sintiendo que algo se asentaba en mi pecho. No paz, no satisfacción, solo una fría certeza. 12 días hasta el cierre. 12 días hasta que entraran en la habitación pensando que habían ganado, solo para descubrir que cada documento que habían falsificado, cada mentira que habían dicho, cada dólar que habían contado había sido anticipado, documentado y convertido en un arma contra ellos. La fortaleza legal estaba completa, inalcanzable, devastadora. Ahora, solo necesitaba ir a casa y verlos caminar hacia ella. Mañana, regresaría de mis vacaciones. Dejar que piensen que todavía tienen tiempo. Dejar que se relajen en una falsa confianza. Dejar que crean que la parte difícil ya pasó. La trampa funciona mejor cuando la presa no la ve hasta que es demasiado tarde. Y yo había pasado 30 años aprendiendo exactamente cómo tender trampas que nunca fallaban. Mi camioneta entró en la entrada el 14 de julio, justo después de las 2 de la tarde. El sol de Arizona ardía sobre mi cabeza, como siempre. El césped parecía recién regado, los bordes recortados con precisión. Mi casa estaba exactamente como la había dejado hacía 2 semanas. Excepto que ahora todo era diferente. Sabía lo que vivía dentro de esas paredes. La planificación, la traición, las reuniones de medianoche y los documentos falsificados. Lo sabía, y ellos no sabían que yo lo sabía. Ese desequilibrio de información era el arma final en mi arsenal. A través del parabrisas, vi cómo se movía la cortina delantera. Alguien me había visto llegar. ¿Bien? Que entren en pánico mientras fingen que todo es normal. Cogí mi maleta de la parte trasera de la camioneta y me moví lentamente hacia la puerta, como cualquier viajero cansado que regresa de unas vacaciones fallidas. Mis llaves titubearon ligeramente, una torpeza calculada. La cerradura giró. Abrí la puerta y grité, «Estoy en casa». El viaje no funcionó. Edwin apareció desde la cocina en cuestión de segundos, su rostro congelado por la sorpresa antes de que la memoria muscular forzara una sonrisa. «Papá, has vuelto pronto». «¿Todo bien?» Detrás de él, Eupemia bajaba las escaleras, sus ojos calculando distancias y plazos. 4 días antes, no era lo que habían planeado, pero el cierre todavía estaba programado para el viernes. Todavía pensaban que tenían tiempo. Dejé mi equipaje con un cansancio exagerado. La altitud me afectó, dolores de cabeza. Pensé que estaría más cómodo aquí. ¡Qué lástima! La voz de Eupemia transmitía una perfecta falsa simpatía. Pero probablemente sea inteligente volver a casa. Miré alrededor de mi propia sala de estar como si la viera de nuevo. Es bueno estar de vuelta. Extrañaba mi propia cama. Intercambiaron una mirada. Rápida, cargada de significado. Fingí no darme cuenta. Alivio mezclado con un nuevo cálculo. Me arrastré hacia mi estudio, diciendo que necesitaba revisar el correo, y me dejaron ir. Dentro del estudio, eché un vistazo rápido. Todo parecía intacto, aunque sabía que lo habían revuelto semanas atrás. La cerradura del archivador todavía tenía los arañazos de su allanamiento. Pasé el dedo por el daño, memorizando los detalles para un futuro testimonio, y luego regresé a la sala de estar. La cena de esa noche se convirtió en una guerra psicológica. Edwin lanzó su ataque disfrazado de preocupación. «Papá, he querido mencionarlo, pareces un poco olvidadizo últimamente». Hice una pausa a medio bocado, el tenedor suspendido, y lo dejé con una precisión cuidadosa. «¿Olvidadizo cómo?» «Pequeñas cosas, perder objetos, confusión sobre las fechas».
Eupemia se inclinó hacia adelante, su voz goteando apoyo. Es natural a tu edad. Quizás deberías ver a un médico, solo para estar seguro. Mi mano se deslizó en mi bolsillo, encontró mi teléfono y presionó grabar. Cada palabra sería capturada ahora. Supongo que he estado un poco disperso. Nada de qué preocuparse. El alivio de Edwin fue visible. Solo quiero que estés bien cuidado. Vi lo que estaban construyendo. La base para su defensa cuando se descubriera la falsificación. El viejo no sabía lo que firmaba. Demencia, confusión, deterioro cognitivo. Estaban creando su ruta de escape, sin darse cuenta de que en realidad estaban construyendo evidencia de conciencia de culpabilidad. Dejé que la incertidumbre se mostrara en mi rostro. Me toqué la sien como si intentara recordar algo. ¿Realmente parezco tan confundido? No confundido, corrigió Eupemia suavemente. Solo cansado. Has pasado por mucho. Al día siguiente, en el almuerzo, ella tendió la verdadera trampa. Wilbert, ¿recuerdas esos papeles del mes pasado? Documentos legales. Fruncí el ceño, pareciendo esforzarme por recordar. ¿Papeles? ¿Qué papeles? Formularios de poder notarial. Los firmaste para que Edwin ayudara con las finanzas. Mi confusión era genuina. Nunca había firmado tal cosa. Pero para ellos, mi expresión en blanco se leía como pérdida de memoria. ¿Firmé algo? No puedo. Está borroso. Edwin intervino rápidamente. Está bien, papá. No te estreses. Solo papeleo de rutina. Parecía aliviado. Si tú lo dices. Mi memoria no es lo que era. El triunfo que cruzó el rostro de Eupemia apenas se disimuló. Edwin se relajó visiblemente. Creían haber plantado con éxito una duda razonable sobre mi estado mental. Pensaban que estaban construyendo una defensa inexpugnable. En cambio, cada palabra estaba siendo grabada, cada falsa acusación de demencia, cada intento de fabricar confusión, era una prueba de que sabían que el poder notarial no estaba autorizado y estaban tratando de crear una coartada después del hecho. Esa noche, después de que se retiraran a su ala de la casa, me senté en mi estudio con los auriculares puestos, escuchando las grabaciones. La voz de Edwin, papá, estás confundido últimamente. La voz de Eupemia, esos papeles que firmaste el mes pasado. Conecté el teléfono a mi portátil, guardé los archivos con marcas de tiempo, grabé copias en una unidad USB y envié versiones encriptadas a Catherine Morrison con el asunto, prueba de intención fraudulenta, 14 al 15 de julio de 2025. Más tarde esa noche, pasé por la puerta de su dormitorio y escuché sus voces a través del resquicio. Ni siquiera recuerda haber firmado, la voz de Edwin, baja y aliviada. Perfecto. Si cuestiona algo, citamos el deterioro cognitivo. ¿Crees que lo cuestionará? No lo sabrá hasta que esté hecho. 3 días más, y estaremos libres. Entonces seremos libres. Me quedé en el pasillo oscuro grabando su conversación en mi teléfono. No tenían ni idea de que estaba allí. Ni idea de que cada palabra era una prueba. Ni idea de que la trampa ya se había cerrado a su alrededor. De vuelta en mi estudio, abrí mi portátil y escribí un mensaje a Catherine Morrison. Han mordido el anzuelo, estableciendo una narrativa de deterioro cognitivo. Su respuesta llegó en minutos. Grabaciones claras, cristalinas. Evidencia de conciencia de culpabilidad. Nos vemos el viernes a las 2 de la tarde. Esto será decisivo. Miré la pantalla, sin sentir nada más que una fría certeza. No tienen ni idea de lo que les espera. 3 días pasaron lentamente. Mantuve la actuación impecablemente, confundido, olvidadizo, inofensivo. Le pedí a Eupemia que repitiera cosas simples. Hice una pausa antes de responder preguntas básicas. Les dejé ver lo que querían ver, un anciano perdiendo el control, incapaz de recordar lo que había firmado, incapaz de presentar desafíos legales. Cada mañana, los veía volverse más confiados. Cada noche, revisaba mis pruebas, añadiendo sus nuevas mentiras al creciente archivo. Llegó el viernes por la mañana. Me vestí con mi traje de tribunal, azul marino,
un nudo Windsor perfecto en la corbata, zapatos lustrados con brillo militar. Cogí mi maletín de cuero, el que había llevado durante 30 años en el estrado. Adentro, carpetas organizadas, cada una etiquetada, cada una conteniendo pruebas que los destruirían. Entré en la cocina donde estaban sentados tomando café. Tengo que hacer algunos recados. Volveré más tarde. Sonrieron, aliviados. Probablemente pensaron que iba al banco o al supermercado. Actividades inofensivas de un anciano. En 4 horas, estarían en la oficina de fideicomiso esperando firmar la venta de mi casa y cobrar $650.000. En cambio, se enfrentarían a las consecuencias de traicionar a un juez. Conduje hacia Scottsdale con la calma y el enfoque de un fiscal a punto de presentar un caso imbatible. Sin ansiedad, sin dudas. Solo la certeza que proviene de 3 décadas de experiencia legal y pruebas tan sólidas que podrían resistir cualquier desafío. Habían querido jugar. Bien. El tribunal estaba ahora en sesión. Y yo nunca perdía casos donde las pruebas eran tan claras. La oficina de fideicomiso Desert Sun Escrow ocupaba el segundo piso de un moderno edificio de oficinas en el norte de Scottsdale. A través de las paredes de cristal de la sala de conferencias, podía verlos reunidos alrededor de la mesa. A la 1:50 de la tarde, Luis Chávez estaba sentado a la cabeza, organizando documentos con eficiencia practicada. Edwin y Eupemia estaban sentados en el lado izquierdo, vestidos profesionalmente, con una energía nerviosa apenas contenida. Richard Thompson, el comprador de California, ocupaba el lado derecho, un hombre distinguido, pelo plateado, traje caro. Sara Martínez, la oficial de fideicomiso, disponía el papeleo en el extremo más alejado. Todo procedía con normalidad, solo otro cierre inmobiliario. Miré mi reloj. 2 en punto exactamente. Catherine Morrison estaba a mi lado en el pasillo, con su propio maletín en la mano. ¿Listo? He estado listo durante 2 semanas. Abrí la puerta de la sala de conferencias. Todas las cabezas se giraron. Las conversaciones cesaron al instante. Vi el rostro de Edwin palidecer. Vi a Eupemia medio levantarse de su silla antes de contenerse. Chávez parecía confundido. Thompson parecía molesto. Martínez parecía preocupada. Caminé hasta el extremo vacío de la mesa, con Morrison detrás de mí. No me quité la chaqueta. Dejé mi maletín con un clic decisivo que resonó en la habitación repentinamente silenciosa. Buenas tardes. Mi voz llevaba la autoridad de 3 décadas desde el estrado. Soy Wilbert Lawrence, el propietario real de la propiedad que están intentando comprar. Wilbert. Eupemia estaba de pie ahora. ¿Qué haces aquí? La ignoré, dirigiéndome directamente a Martínez. Esta transacción no puede proceder. El poder notarial en el que se basan es falsificado. La voz de Edwin tembló. Papá, esto no es. Cállate, Edwin. Abrí mi maletín, saqué la primera carpeta, con una pestaña roja etiquetada como declaración jurada, rodeé la mesa y la coloqué directamente frente a Martínez. Estoy presentando pruebas ahora. Ella la abrió, comenzó a leer. Volví a mi maletín. Aquí está mi declaración jurada de que nunca ejecuté ningún poder notarial, nunca autoricé a nadie a realizar transacciones que involucren mi propiedad. Saqué la segunda carpeta, con una pestaña azul. Morrison tomó esta y se la entregó a Martínez. La propiedad del señor Lawrence fue transferida a un fideicomiso en vida irrevocable el 15 de mayo, un mes antes de la fecha del presunto poder notarial. La voz de Morrison era profesional, precisa. Como único fiduciario, el señor Lawrence es la única persona autorizada para realizar transacciones que involucren esta propiedad. Aquí está el archivo del condado. Martínez examinó los documentos, comprobando fechas, revisando los sellos de archivo. Miró a Chávez. Verificó el estado del fideicomiso antes de proceder. El rostro de Chávez enrojeció. El poder notarial parecía legítimo. Documentación estándar. El estándar incluiría una búsqueda de títulos que revelara el fideicomiso, interrumpió Morrison. Thompson se levantó bruscamente. Me dijiste que esto estaba limpio. Eupemia intentó recuperar el control. Esto es un malentendido. Wilbert firmó,
pero está confundido. Su memoria. Saqué mi teléfono. Permítanme aclarar mi memoria. Esta grabación es de hace 2 días. Toqué la pantalla 2 veces. La voz de Eupemia llenó la habitación, clara y condenatoria. Si cuestiona algo, citamos el deterioro cognitivo. La voz de Edwin. 3 días más, y estaremos libres. Eupemia de nuevo. Entonces seremos libres. Detuve la reproducción. El silencio era absoluto. ¿Suena eso como alguien que inocentemente creía que yo había firmado documentos? Saqué la tercera carpeta, con una pestaña negra etiquetada como pruebas. La abrí para que todos pudieran ver. Fotografías de vigilancia, con marcas de tiempo, de su reunión de medianoche con el señor Chávez el 2 de julio. El documento extendido sobre mi mesa de comedor. Edwin firmando papeles. Eupemia presentando mis archivos privados de mi caja fuerte forzada. Pasé las fotos en mi teléfono y luego las proyecté en la pantalla de mi portátil para que todos las vieran. Cada imagen con marca de tiempo, cada una innegable. Thompson se inclinó hacia adelante, estudió las fotos y luego se volvió hacia Chávez con disgusto. Esto es un fraude. Voy a llamar a mi abogado. Me proporcionaron documentos falsificados. La voz de Chávez se elevó. Ellos tergiversaron. No lo sabíamos, comenzó Edwin. Forzaste mi caja fuerte, mi voz cortó el caos como una cuchilla. Falsificaste mi firma, te reuniste con el señor Chávez a medianoche mientras pensabas que estaba fuera. Sabías exactamente lo que estabas haciendo. El rostro de Eupemia se endureció en desafío. No puedes probar. Abrí la cuarta carpeta. Pestaña verde. Análisis comparativo de firmas. Mi firma genuina contra la falsificación. Noten las diferencias de presión. La formación del lazo en la L de Lawrence. La discrepancia en la edad de la tinta. La puse sobre la mesa para que todos pudieran verla. ¿Qué puedo probar? Martínez cerró su carpeta de archivos con finalidad. Este cierre no puede proceder. Estoy obligada a informar de sospechas de fraude a las autoridades. Thompson ya estaba recogiendo sus cosas. Chávez, me aseguraste que la documentación estaba verificada. Hablaré con mi abogado sobre tu negligencia. Edwin finalmente encontró su voz. Papá, por favor. Podemos arreglar esto. Solo habla con nosotros. Comencé a recoger mis carpetas, devolviéndolas a mi maletín en perfecto orden. Pasé 30 años determinando las consecuencias para las personas que infringían la ley. Eso no cambia porque seas mi hijo. Sigo siendo tu familia. Hice una pausa, lo miré directamente al otro lado de la mesa, mantuve su mirada hasta que él la apartó. Dejaste de ser mi familia cuando intentaste robar mi casa. Ahora solo sois acusados. Cerré mi maletín con el mismo clic decisivo que al abrirlo. Miré a Martínez. Tendrá mi cooperación con cualquier investigación. A Thompson, le pido disculpas. Fue arrastrado a esto. Morrison abrió la puerta. Salí por ella sin mirar atrás. Detrás de nosotros, estallaron las voces. Recriminaciones, pánico, culpas. Edwin gritó mi nombre una vez. No me di la vuelta. En el ascensor, Morrison habló en voz baja. Eso fue devastador. Eso fue justicia. ¿Qué sigue? La comisaría para presentar denuncias penales, luego el banco para asegurar nuevas cuentas, luego a casa para cambiar las cerraduras. Observé cómo descendían los números de los pisos. Ya no son bienvenidos. Las puertas del ascensor se abrieron al vestíbulo. La brillante luz del sol de Arizona entraba a raudales por las paredes de cristal. Salí a ella, con Morrison a mi lado, sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en semanas. La casa era mía de nuevo. La batalla estaba ganada. Ahora venían las consecuencias que se habían ganado. Subí a mi camioneta, puse el maletín en el asiento del pasajero y salí del estacionamiento. En mi espejo retrovisor, podía ver el edificio de oficinas alejándose. Dentro de esa sala de conferencias, su mundo se estaba derrumbando, los planes destruidos, el dinero desaparecido, los cargos penales cerniéndose.
Había pasado 30 años en el estrado enseñando que las acciones tienen consecuencias. Que la justicia, aunque a veces lenta, finalmente encuentra su objetivo. Que la traición a la confianza, especialmente la confianza familiar, conlleva las penas más pesadas. Hoy, Edwin y Eupemia habían aprendido esa lección de la manera más dura posible. Conduje hacia la comisaría, mis carpetas de pruebas organizadas y listas. Esto no era venganza. Era responsabilidad. Era la ley funcionando como fue diseñada, protegiendo a aquellos que no podían protegerse a sí mismos, castigando a aquellos que pensaban que eran lo suficientemente listos para escapar de las consecuencias. Habían subestimado a un juez. Ese fue su primer error. Pensar que no me defendería fue el segundo. Ahora pasarían años aprendiendo de ambos. La detective María Rodríguez se sentó frente a mí en el departamento de policía de Scottsdale, revisando mi carpeta de pruebas. Catherine Morrison esperaba a mi lado mientras yo exponía el caso. Poder notarial falsificado, deslicé el documento. El análisis de la firma muestra inconsistencias. Fotos de vigilancia de la reunión de medianoche con Chávez. Grabaciones de audio de ellos discutiendo cómo alegarían que yo tenía un deterioro cognitivo. Reproduje la voz de Eupemia: si cuestiona algo, citamos el deterioro cognitivo. La expresión de Rodríguez se endureció. Señor Lawrence, está acusando a su propio hijo de fraude grave. Estoy denunciando un delito que resulta involucrar a mi hijo. Algunos padres dejarían pasar esto. Algunos padres no pasaron 30 años defendiendo la ley. Yo no soy ese padre. Durante la semana siguiente, Edwin confesó durante el interrogatorio, admitió su participación consciente. Eupemia lo negó todo hasta que le mostraron sus correos electrónicos de California, luego culpó a Edwin por completo. Se estaban volviendo el uno contra el otro. Ella solicitó el divorcio esta mañana, me informó Rodríguez. De todos modos, planeaba dejarlo. Morrison presentó demandas civiles simultáneamente. $100.000 por daños y perjuicios. Probablemente nunca lo pagarán, advirtió. La sentencia los seguirá para siempre. Ese es el punto. La audiencia de desalojo tuvo lugar el 29 de julio. La jueza Sarah Chen, mi antigua secretaria, escuchó las pruebas y falló rápidamente. Desalojo concedido. 10 días para desalojar. 1 de agosto, día de la mudanza. Observé desde mi estudio cómo cargaban un camión de alquiler. Cuando casi habían terminado, Edwin vino a la puerta solo. Papá, por favor, dame otra oportunidad. Estudié al hombre que había forzado mi caja fuerte. Falsificado mi firma. Tomaste decisiones calculadas, Edwin. Elegiste este camino. Eres mi padre. Yo era tu padre. Tú me convertiste en una víctima. Cerré la puerta, la eché la llave y cambié todas las cerraduras. Esa tarde, el caso penal avanzó hacia la sentencia. 18 meses de libertad condicional para Edwin, 2 años para Eupemia. Antecedentes permanentes, consecuencias seguras. Llegó el 28 de agosto. Me vestí con mi traje de tribunal y conduje al centro para ver a mi hijo recibir su sentencia. El Tribunal Superior del Condado de Maricopa se sentía diferente desde el lado del público. Durante 30 años, había entrado por los pasillos judiciales. Ahora pasé por detectores de metales, encontré la sala 4B y tomé asiento en la galería. Edwin y Eupemia se sentaron en mesas de defensa separadas. Ninguno se volvió para reconocerme. El juez Michael Harrison entró. ¿Todos de pie? El secretario llamó al caso. Edwin se levantó primero, su voz apenas audible. Culpable, su señoría. Eupemia lo siguió. Más fuerte pero desafiante. Culpable. Harrison leyó en voz alta partes de mi declaración de impacto de la víctima. Durante 30 años, defendí la ley desde este estrado. Forzaron mi caja fuerte, falsificaron mi firma, intentaron robar mi casa mientras yo dormía bajo su techo. La relación no excusa el delito. Lo empeora. El silencio era absoluto. Este tribunal se toma en serio el fraude familiar, continuó Harrison. Explotaron la confianza, falsificaron documentos, intentaron robar a alguien que les había dado cobijo. Consultó sus notas.
Edwin Lawrence, 18 meses de libertad condicional supervisada, 200 horas de servicio comunitario, $15.000 de multa, 50.000 de restitución. Eupemia Lawrence, 2 años de libertad condicional, 300 horas de servicio comunitario, 25.000 de multa, 50.000 de restitución, prohibición de 5 años de ejercer en bienes raíces. El mazo cayó. Salí sin mirar atrás. En los escalones del juzgado, Georgiana esperaba. La justicia prevaleció. Como siempre lo hace. A veces solo necesita ayuda. ¿Qué sigue? Trabajo voluntario, asesoramiento legal para personas mayores. Asegurarme de que esto no le pase a otra persona. Conduje a casa por las calles familiares de Scottsdale, pasando por lugares que se habían convertido en capítulos de esta historia. El banco, la oficina de Morrison, el edificio de fideicomiso donde todo se derrumbó. En mi entrada, me senté en silencio antes de salir. 30 años en el estrado. Nunca pensé que mi propio hijo estaría donde estaban los acusados. Había tenido todas las ventajas. Educación, apoyo, integridad modelada diariamente. Eligió la codicia en su lugar. Yo había elegido la justicia. Esa era la diferencia entre nosotros. Algunos padres lo habrían perdonado, preservado la relación a toda costa. Pero eso me habría convertido en una víctima. No había sobrevivido 30 años en los tribunales aceptando el victimismo. Caminé hacia mi puerta. Cerraduras nuevas, habitaciones vacías, paz restaurada. ¿Edwin me contactaría de nuevo? Probablemente no. Había perdido a mi hijo. Eso dolía. Siempre dolería. Pero había mantenido mi dignidad, mi hogar, mi respeto propio. La justicia no siempre es amable, pero siempre es correcta. Hice café y abrí mi portátil para investigar programas legales voluntarios para personas mayores. Transformando el dolor en propósito. Convirtiendo la traición en protección para los más vulnerables. Habían intentado convertirme en una víctima. Me negué. Esa negativa, esa fue la verdadera victoria. Algunos lazos son sagrados. Algunas traiciones son imperdonables. Y está bien. La casa estaba en silencio, mía y solo mía ahora. Segura, defendida, un hogar. Si te gusta esta historia, por favor, dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda.